¿Estás pensando en invertir en inmuebles en Brasil? Espera, porque este video puede ahorrarte años de frustraciones y decenas de miles de euros o dólares. Hay 3 errores que hasta los inversores más expertos cometen al momento de invertir en Brasil. Y uno de estos errores puede dejar tu activo bloqueado por un periodo de 10 años sin poder revender y sin poder alquilar por corta estancia. En el video de hoy vamos a ver cómo evitar estas trampas y cómo poder invertir con éxito en Brasil. Me presento rápidamente, soy Lorenzo Tosini, fundador de Grow Abroad Consulting and Investments, una consultoría dedicada a la internacionalización de empresas, apoyando empresas a expandirse al exterior con sus ventas en varios países. Por eso estuve viajando en los últimos 6 años alrededor del mundo, en más de 40 países, desde la punta allá de Seattle en el estado de Washington hasta Nueva Delhi en la India. Y eso me abrió mucho la mente en ver las posibilidades que hay de invertir en inmuebles. Acabé seleccionando Brasil para mis inversiones inmobiliarias, que me pareció lo mejor de lo mejor. Entonces, pero hay que tener mucho cuidado al momento de invertir en Brasil, especialmente si no conoces estos 3 gravísimos errores que cometen muchos inversores. El primer error, que es el más grave, el más frecuente, es no conocer la clase jurídica del inmueble que estás adquiriendo. ¿Okay? Hay 4 categorías principales de inmuebles en Brasil, que son HIS, habitación de interés social, HMP, habitación de mercado popular, R2V, que es residencial, y NR, no residencial. Hay que tener especialmente cuidado con los inmuebles de la categoría HIS y HMP. ¿Por qué? Porque son inmuebles destinados a inquilinos con baja y bajo media renta. ¿Qué significa eso? Que hay grandes limitaciones al momento de adquirir este tipo de propiedades. Si tú no lo sabes como inversor, vas a pagar el precio de esto. Entonces, la primera limitación es no poder revender este tipo de apartamentos por 10 años. Vas a tener que quedarte con eso. Después, la segunda es no poder alquilar este apartamento con renta libre, o sea, al precio de alquiler que tú consigas o que tú quieras que alguien pague, ¿ok? Porque es limitado, este tipo de inmuebles, al 30% de la renta familiar de tus inquilinos. Vamos a ver una tabla que muestra eso más en detalle. Entonces, el HIS en la verdad se divide en 2 categorías, subcategorías que son HS1 y HS2. La renta familiar máxima que puedes, los inquilinos con la renta máxima que pueden alquilarte estos tienen que tener una renta máxima de unos 4.554 reais, que corresponde más o menos a 711 euros por mes por el HIS1. ¿Qué significa esto? No significa que tu alquiler puede ser a 711 euros al mes, obviamente en moneda local. No, puede ser el 30% de ese valor, entonces 213 euros. ¿Ok? Después dependiendo de la conversión del día y todo, pero eso es para darte una idea macro a nivel de euros también. El HMP es un poco mejor de la HIS porque es una renta ya de unos 15.000 reais, más o menos más de 2.000 euros combinados en una familia, que ya en Brasil es una buena renta, por la media obviamente del país. Y eso significa que tú puedes cobrar básicamente un máximo del 30% de esa renta máxima. Esa es la condición mejor de lo mejor, o sea, que puedes tener en esa situación, porque nunca que te llegue alguien diciendo, ok, yo gano 15.180 reais por mes, improbable. O sea, entonces va a ser menos muy comúnmente. Y eso es, entonces hay una limitación muy fuerte a las rentas que puedes recibir y obviamente a tu rentabilidad. Hay que tener mucho cuidado con estos 2 tipos de apartamento, HIS y HMP. Siempre hay que preguntar al momento de invertir. La primera pregunta es, ¿cuál es el tipo de apartamento, el tipo jurídico? R2V, HIS, NR,
y te lo van a decir, pero no es suficiente eso, hay que revisarlo en el contrato de compra-venta también. Okay. Vamos a ver ahora la categoría R2V, es la categoría más apreciada, más deseada en el mercado porque es la categoría con más liquidez. ¿Por qué lo es? Porque te permite de alquilar por corta estancia, generalmente si el condominio lo permite, o por alquiler tradicional. ¿Okay? Aquí, como digo siempre, no hay limitaciones nacionales al Airbnb, a la corta estancia como hay en España, con ese asco de licencias y todas las limitaciones allá. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Un apartamento de este tipo, por ley, puede sí ser alquilado por Airbnb si el condominio lo permite. Ok, entonces es más líquido, es más flexible, es más fácil de revender y todo eso. Pero hay un pero. No es que necesariamente se pueda alquilar por Airbnb dependiendo del condominio. ¿Qué quiere decir? Que hay la posibilidad que el condominio, o sea, los condominios, los propietarios, conjunto de propietarios del edificio, del proyecto, voten, si el 60% vota contra la posibilidad de hacer Airbnb en ese edificio, se va a quitar la posibilidad de hacer Airbnb. Entonces hay que siempre usar la cabeza, invertir con sentido común y pensar, ok, ¿dónde estoy invirtiendo? ¿En qué tipo de proyecto? ¿Un proyecto más de gente que quiere ser residentes ahí, que quiere vivir ahí, familias? ¿O un proyecto con una grande parte de propietarios inversores? Porque donde hay apartamentos muy grandes, donde hay varios cuartos y todo eso, donde hay mucha familia que quiere para vivir, es mucho más probable que se llegue a un 60% de votantes contra el Airbnb o el alquiler de plataforma, porque tal vez lo perciben como un riesgo por su familia, cosas así. Hay mucho de eso. Pero hay muchísimos proyectos donde hay una cantidad muy grande de apartamentos compactos. De hecho, hay que ver la estadística, creo que era más de un 80% de los apartamentos que se vendieron en San Paulo eran abajo de 40 metros el año pasado. Entonces, significa que mucho de lo que compra es inversor ahora. Y entonces, donde hay un edificio, donde hay más apartamentos que compactos que grandes, eso delinea generalmente una proporción más elevada de inversores. Y eso significa que es muy difícil que con apartamentos residenciales R2V después el 60% vote contra el Airbnb. Es casi imposible. Vamos a ver ahora la categoría NR, no residencial. ¿Okay? Los pros de los NR es que son apartamentos destinados justamente al alquiler de corto plazo. Entonces, por ley, esos tienen la garantía, digamos, que se pueden alquilar por corta estancia, porque son no residenciales justamente. Entonces eso implica que se pueden, pero por otro lado la desventaja es que no se pueden alquilar por largo plazo, entonces son menos líquidos estos NR comparado con los apartamentos residenciales R2V. Pero tienen la ventaja de la tranquilidad. Si uno escoge una localización que es perfecta para hacer Airbnb, van a tener mucha más tranquilidad, que podrán alquilar Airbnb sin limitaciones del condominio, nada de eso, mismo si, o sea, vamos a explicar esto, mismo si hay una cuestión de convivencia entre residentes y propietarios inversores. Hay muchos proyectos con dos torres, una torre residencial y una torre no residencial. Entonces lo que pasa es que están en el mismo proyecto, ¿okay? Y la torre residencial tiene su acceso separado y la torre no residencial tiene su acceso dedicado, ¿okay? Con amenities también separadas, eso es muy común. Y eso puede ser malo si uno piensa en, no tengo 1000 amenities, pero si es para alquilar, es muy bueno porque reduces los costos operativos. O sea, cada amenity tiene un costo. O sea, si tú tienes 2 piscinas en el edificio residencial, un gimnasio, una sala de masajes, un valet parking, un pet place, y eso no te sirve para el Airbnb. El inquilino que viene por corta estancia a alquilarte el apartamento, tal vez le sirve un coworking para trabajar, un espacio para entrenar, un gimnasio y una piscina para relajarse. O sea, con esas 3 amenities ya de sobra, ¿no? Entonces, obviamente, si tú pagas con el condominio como propietario solo de la unidad NR, no vas a tener esos costos y vas a pagar solo un condominio mensual mucho más bajo que los de la torre residencial. Hay también casos de proyectos donde hay una torre
con unos NR abajo, generalmente, o sea, los primeros, no sé, 5, 6, 7 pisos, lo que sea, y después hay los residenciales arriba, ¿ok? Y esto, cuando no hay la posibilidad de hacer, no hay el espacio de hacer un proyecto con 2 torres, generalmente se estructura de esa forma, o sea, algunos pisos para NR y después, generalmente más arriba, pisos con residenciales. Ok, ahí sí, no, de toda forma, no pueden intervenir los del condominio para bloquear el Airbnb porque no deberían poder legalmente, obviamente. Porque la naturaleza la natura de este NR, de estas unidades NR, es de poder ser alquiladas por corta estancia. Si estás realmente cansado de todas las limitaciones, restricciones y de la falta de oportunidades rentables que está llegando, toda esta macro escasez de oportunidades en España, en Europa, entonces clica en el link abajo y nos vemos del otro lado con una sesión estratégica donde vamos a ver juntos si tu perfil de inversor es compatible con la inversión inmobiliaria en Brasil y cómo dar el primer paso juntos para tener éxito en tus inversiones inmobiliarias aquí. Vamos a detallar ahora una cuestión muy importante. Aquí en San Paulo hubo un escándalo enorme de esta cuestión de los HIS porque hubieron muchos correctores muchos agentes inmobiliarios, brokers, que estuvieron vendiendo los HIS sin informar a los clientes, los inversores. O sea, este es un mega negocio en Itaim, no sé, a precio de 350.000 cuando el precio es 550.000 por el mismo metraje y parecía realmente un negocio súper bueno, pero no sabían lo que iban en contra de estos inversores. Con estas limitaciones básicamente es claro que cuesta menos este tipo de apartamentos, pero ¿por qué cuesta menos? Porque no puedes hacer casi nada con ello. Eso es la motivación. Y por eso es fundamental siempre preguntar qué categoría es el inmueble. De hecho, este año fue emitido el decreto ley 64-244 en mayo de este año, que va a poner algunas limitaciones, restricciones muy fuertes en este abuso de venta de HIS, ¿okay? Porque hay que tener una certificación de la renta de los inquilinos. No puede, si mis inquilinos ganan dentro del límite del HMP o del HIS y todo bien. No, no, no. Hay que tener eso certificado y es responsabilidad del propietario. Y también hay la limitación que no se pueden hacer alquileres vacacionales en esta categoría de apartamentos, es prohibido por ley, ¿ok? Entonces, súper importante. El segundo error es muy grave también, es pagar más caro en la planta comparado, o sea, en una inversión off-plan durante la construcción, al comienzo de la construcción, comparado con un apartamento ya construido, ya listo para ser alquilado, o un apartamento que está en la fase final de la construcción. Entonces, ahora voy a explicar un ejemplo concreto que me pasó a mí. O sea, pongamos que esto sea el barrio de Moema, ¿ok? Y aquí hay el Parque Ibirapuera. Perfecto. Entonces, la parte más deseada del barrio es esta aquí, ¿ok? Pero aquí había un lanzamiento 12K por metro cuadrado, M2, 12K reais, obviamente. Entonces, aquí por el otro lado había algo ya listo, o sea, ya construido por 19K, ok, y me llega una incorporadora y me dice, no, estamos lanzando un super proyecto y todo eso, y me dice, mira, lo estamos lanzando aquí por 27K. Ok, yo le dije, pero eso es locura, o sea, yo sé los precios, no soy tonto, o sea, aquí es una locura, eso por ejemplo es un malo negocio. Y de hecho ellos tuvieron que bajar el precio porque no hay tantos ignorantes suficientes para comprar un proyecto de ese precio en esa localización. Por cuanto sea excelente, por cuanto esa localización cerca del parque sea excelente y todo, sea ligeramente superior a esto y bien superior a esto, y afuera de la ruta de los aviones, que es aquí, okay, aquí hay Congonhas, ok, y el aeropuerto aquí, nacional, y por eso es una locura, por ejemplo, este caso. Si hay el nuevo aquí, ya listo para poderlo alquilar, no hace sentido invertir a una suma que sea superior a esta en la planta. No hace ningún sentido, punto. Entonces es fundamental ir a conocer, informarse o trabajar con alguien que esté informado, punto.
¿Por qué es fundamental también entender esta parte y este error? Porque no solo pagas un precio de coste-oportunidad, o sea, todos los meses sin poder alquilar durante la construcción, ¿ok? Que puede hacer sentido, claro, si hay un descuento tipo un 40%, 30% comparado con mínimo, comparado con lo que es ya listo, ¿ok? Ya pronto para alquilar. O sea, off-plan versus pronto alquilar, un descuento del 30%. Sino también porque hay el INCC, o sea, el Índice Nacional de Coste de Construcción. ¿Okay? Eso es un valor de aumento de inflación de los costos de los materiales de cada año. ¿Okay? En realidad, cada mes se calcula. Y es muy importante esto. En la pandemia llegó arriba del 15% por año. Okay, claro que es un evento no estándar y todo eso, pero puede impactar pesantemente en la inversión inmobiliaria este factor. Entonces, el INCC es un índice creado por la Fundación Getúlio Vargas, que es uno de los polos de investigación económica más relevantes aquí en Brasil y una de las universidades principales, digamos. El INCC se puede visionar buscando aquí en internet simplemente INCC, por ejemplo, 2025, y aquí en la fuente oficial es la FGV, ¿no? Que es Fundación Getúlio Vargas, y el INCC anual y mensual es calculado que, por ejemplo, los últimos 12 meses fue del 7-19%. Entonces hay que considerar este factor en la inversión, sin duda. ¿Cómo funciona el tema del INCC? O sea, el INCC se paga solo en la parte del flujo que todavía no está pagado. ¿Okay? Si el flujo medio es de 3 años, por ejemplo, aquí en São Paulo son 0.01, 2 y 3, o sea, ¿qué quiere decir? El lanzamiento al punto 0, al punto 1, el primer año de construcción, segundo, el tercero, y uno paga, o sea, pongamos que uno entre al año 1, ¿okay? Cuando comienza el año 1 y pone un 30%. En este 30% no va a pagar el INCC, sí, claro, va a pagar el INCC comparado con el lanzamiento, pero no le van a cobrar un INCC aparte, ¿ok? Van a hacerle pagar el INCC sobre esta parte aquí va a ser el 70%, ¿ok? Más INCC acumulado en este periodo, ¿ok? Claro que caso exactamente contrario, ¿ok? Si yo como inversor llego al año 1 y pago el 100%, ¿ok? Aquí no voy a pagar 0 INCC, no voy a pagar el INCC obviamente en el resto, ¿ok? Pero esto ¿por qué? Porque es muy común también pagar aquí 30 en la obra, en la construcción y 70 a la entrega de la llave, ¿ok? Hay también la posibilidad, uno puede montar con la incorporadora generalmente su flujo. Obviamente todo esto no es consejo financiero, no es asesoría financiera, de inversión, legal, fiscal, nada de eso. Disclaimer importante. Son solo casos informativos y explicativos. Entonces uno puede montar un flujo donde paga, por ejemplo, cada 6 meses una parcela, una parte. Y obviamente yo pago aquí la primera, la entrada, no sé, 30%. Después pago un 5, un 5, un 5, un 5 y so on so forth. Entonces voy a pagar de aquí el INCC para adelante, de aquí el INCC para adelante. No voy a pagar retroactivo, obviamente, hay que mencionar esto, es muy importante. ¿Cómo protegerse de esta trampa? Es conociendo bien el mercado y las posibilidades, las oportunidades que hay de apartamentos ya prontos, ya listos para ser alquilado, para ser reformado y para ser decorado y alquilado. Y lo que están lanzando, porque hay mucho abuso también, o sea, hay mucha incorporadora, mucha desarrolladora que sí quiere aprovecharse y no, se aprovecha un poco del desconocimiento de los inversores, sean nacionales o internacionales. Siempre hay que comparar y conocer bien. Es aconsejable también poder invertir en un proyecto que esté al final casi próximo a la conclusión, o sea, porque que faltan, no sé, 6 meses por ahí, es muy interesante también. ¿Por qué? Porque hay muchas incorporadoras que pueden atrasar 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, hay hasta algunas, no quiero hacer nombres, pero hay algunas que atrasan y hay que conocer eso, un año hasta. Después de los 6 meses, los inversores de atraso reciben una compensación, obviamente. ¿Okay? Eso está pasando en algunos casos. ¿Okay? Obviamente, por eso es aconsejable negociar muy bien lo que es el off-plan, porque hay unos riesgos superiores.
No que no cumplan las incorporadoras tanto cuanto que atrasen o que haya un sobrecosto debido al INSS. El error número 3 es un error importantísimo, pero es un error más psicológico, porque tú como inversor europeo, norteamericano, o sea, o de otros países que sean fuera de Brasil, tal vez estés acostumbrado a apartamentos mucho más grandes de lo que vas a encontrar aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa consideración, porque aquí en Brasil culturalmente, por ejemplo, a diferencia de Europa, los brasileños no les gusta compartir apartamentos y uno ensucia, el otro tiene que limpiar toda esa vida ahí, tipo en centro de Milán, en centro de Madrid, no le gusta a la gente eso. Aquí le prefieren tener un espacio privativo con su privacidad, con su espacio, mismo si compacto, o sea, mismo si 25 metros. Yo acabo de hacer la vistoría de un apartamento en el que invertí de 25 metros aproximadamente y a mí no me preocupa porque sé que no voy a vivir yo ahí. Estás adquiriendo un activo financiero, no es tu casa, no vas a vivir ahí dentro, ¿ok? Entonces hay siempre que considerar eso filosóficamente como inversor, ser frío, ¿okay? Ser racional y hacer la viabilidad, los cálculos de eso. En Brasil, los apartamentos de 20, 28 metros, entre 20 y 30 metros, hay hasta cosas de producto de 18 metros por ahí, son los que tienen máxima rentabilidad por metro cuadrado. Entonces eso es súper importante. Las personas de aquí prefieren un apartamento compacto que compartir el cuarto con otras personas. ¿Por qué? Porque hay toda una infraestructura que falta en Europa de amenities, de amenidades aquí. Un apartamento de 25 metros, tal vez fuera en el edificio tiene un escritorio gigante, coworking, 2 piscinas, una que es para nadar de 25 metros calentada, y el sauna, la spa, el espacio para llevar el perro. Hay una cantidad ilimitada de cosas, el espacio para delivery con la nevera para que el Uber Eats deje la comida dentro de la nevera y todo eso. Entonces importa menos el espacio del apartamento porque hay toda esta infraestructura que en Europa o no existe o si existe cuesta una dinerada, un dineral. Otro factor fundamental de los apartamentos compactos que tiene una performance mejor como rendimiento por metro cuadrado. De hecho, no soy solo yo que digo esto, sino es también el FIPZAP, que es referencia aquí en términos de inversión inmobiliaria. Como podemos ver aquí en la tabla, los apartamentos de un cuarto tienen un rendimiento, o sea, una posibilidad de ser alquilado a un precio bien superior por metro cuadrado comparado con los de 2, 3 cuartos, ¿ok? Entonces eso es muy importante de ser considerado. Si tenemos 61 reais contra 43 por metro cuadrado, ¿cuál es el problema? El problema es que cada metro cuadrado más tú lo vas a pagar. O sea, te hago un ejemplo, un apartamento de 22 metros cuadrados comparado con uno de 24. ¿Piensas que uno que alquila por Airbnb va a notar mucho esa diferencia en el anuncio? No, pero tú vas a pagar eso, tal vez 30.000 reais a más, quién sabe, o sea, dependiendo del área hasta más. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Lo mejor de todo es que en esta estadística no están considerados los estudios, o sea, se pueden considerar que en las áreas nobles de São Paulo, por ejemplo, un estudio se puede alquilar entre 2.300 y 4.000 reais por mes. Áreas como Brooklyn, Vila Olímpia, Itaim Bibi, áreas de Moema también, y estos tipos de áreas se pueden alquilar por estos valores. Sí, bien decorados, obviamente, y eso implica que la rentabilidad por metro cuadrado, o sea, el valor de alquiler por metro cuadrado es bien superiores a los que vimos ahora en la estadística, que son medios, o sea, no significan la zona buena, bien decorado, ni nada de eso, son alquileres en la ciudad en general, y hay zonas muy feas también, donde tampoco hay que ir allá a ver nada. Otra ventaja de los apartamentos compactos, haremos un video dedicado también, pero la otra ventaja es que te permiten de diversificar tu capital. O sea, tú puedes tener, por ejemplo, un compacto en Piñeros, un compacto en Brooklyn y un compacto en Villa Mariana, por ejemplo. O un compacto en Florianópolis, un compacto en Curitiba y un compacto en São Paulo. Y diversificar por ciudad hasta. Es muy interesante esto. No es aconsejable poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces, eso es la base de la base, el pilar fundamental de la inversión. Entonces, esos compactos te permiten de acceder a la inversión inmobiliaria con poco dinero, con unos 70.000 euros aproximadamente, y entrar en el negocio aquí de la inversión
cada apartamento, y cuando uno también invierte, si invirtieras con la misma incorporadora en 3 apartamentos diferentes, claro que el descuento va a ser bien fuerte. Entonces, para llegar un poco al resumen final de lo que decimos de estos errores fundamentales, son no conocer la clase jurídica del apartamento. Eso siempre hay que preguntar y revisar en el contrato, en la escritura, todo eso, porque si no puede ser estafado. La segunda es no considerar, no conocer el precio, el valor de un apartamento ya pronto para ser alquilado contra el precio del off plan o del durante la construcción, e invertir en sobrecosto, pagando un costo de oportunidad o pagando el DNSC y no pudiendo alugar por ese periodo. Tiene que valer la pena y tienes que tener un buen descuento comparado con lo que está construido si tomas el riesgo, entre comillas. No tienes que preocuparte generalmente que entreguen o no entreguen, sino que atrasen tal vez. Y error 3, pensar como si fuera tu casa, como si fuera para vivir. Eso es un error muy común en todo el mundo de los inversores inmobiliarios. Puede parecerte un hueco microscópico, pero si la cuenta bate, si la cuenta funciona y te da un excelente rendimiento, tal vez arriba del 10%, 8, 9, 10, 11, lo que sea, vale la pena. No te importes que sea pequeño el apartamento, para los estándares europeos, obviamente.